buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image. Y hoy vamos a estar comentando a petición de un suscriptor esta película francesa hecha por Mathieu Thierry llamada Meandre, ¿no? O sea, Minder o Meandre, como se llame, ¿no? Producción, como ya digo, francesa, que bueno, las comparaciones son inevitables, ¿vale? Y es lo más evidente que vais a ver solo con leer la sinopsis, ver el tráiler y ver el póster. Es básicamente la Cube moderna, pero en vez de estar en habitaciones cúbicas, pues estamos en tubos, ¿no? Y el título hace referencia, pues, a los meandros de un río, ¿no? O sea, estos giros, estas curvas que hacen los ríos, ¿no? Mientras recorre su caudal, pues son los meandros, y hace referencia a las curvas, las S, digamos, que hacen los túneles donde se verá atrapada la protagonista. Y bueno, esta película, a ver, la verdad es que no esperaba demasiado porque ya se veía demasiado parecida a la excelentísima Cube de Vincenzo Natali, una verdadera película de culto y una de mis obras favoritas. Me encanta esa película, tenéis mi reseña aquí en el canal, y bueno, del resto de películas de la franquicia, de las que mejor no hablar, pero bueno, siempre nos quedará la primera. Y en esta cinta francesa, pues parece que no han tenido ningún reparo, o sea, han ido con absoluto descaro, que al final es lo mejor, dejarte de complejos y decir, sí, estoy digamos, homenajeando o plagiando, porque la fina línea que separa el homenaje del plagio es muy delgadita, ¿vale? Y bueno, ya sabemos que ciertas cosas en manos de algunos son un burdo plagio y en manos de otros, véase Tarantino, pues es un bellísimo homenaje y un canto de amor al cine, ¿no? Pues lo mejor es ir sin complejos y decir, pues mira, sí, esta película está inspirada o copiada de Cube en su forma y estructura, pero con modificaciones. Y bueno, la producción corre a cargo de Mathieu Thierry, un director que no tiene prácticamente nada en su filmografía, solo una película antes de este y algunos cortos, y que bueno, con esta producción pues ha traído la atención de algunos consumidores cinéfilos de nicho que gustan de estos thrillers con toques de terror, con ambientes claustrofóbicos, etcétera, ¿no? Es decir, es como si Cube se encontrara con la película Buried, Enterrado, de Ryan Reynolds, o con aquella de Oxygen que se hizo hace poco en Netflix. Bueno, un poco de ese rollo, ¿no? Espacio limitado, pocos personajes y la protagonista pues llevando el 90% del peso de la acción. Protagonista que está, por cierto, muy bien interpretada por Gaia Weiss, que hace un verdadero papelón, además habla en francés y en inglés en la película. Y bueno, la cinta es eso. ¿Cómo empezaba Cube? Pues había una serie de personas despojadas de todo tipo de objetos, lo único que tenían eran sus uniformes, que despertaban en una especie de laberinto de habitaciones cúbicas. Podías ir por arriba, por abajo o a los lados, y bueno, había habitaciones de diferentes colores, blanca, rojo, azul, naranja, y en algunas habitaciones había trampas mortales y en otras no. ¿Cuál era la finalidad de eso? ¿Cómo se salía de ahí? ¿Se podía salir de ahí? ¿Quién los había metido ahí? ¿Tenían algo en común los personajes? Bueno, pues con esta premisa muy parecida empieza el tubo, ¿no? Es decir, es una chica que es capturada por algo o alguien y despierta en una especie de túnel que es como un tubo con un uniforme puesto. Y bueno, aquí el hecho diferenciador es que lo han hecho pues más moderno, más siglo XXI, y la tipa lleva como una especie de brazalete holográfico que le va indicando, digamos, el tiempo que tiene para superar las pruebas, ¿no? Y bueno, con esa luz del propio brazalete, que a veces será la única luz que hay para iluminar los planos, pues iremos también adornando cromáticamente la película. Entonces, por eso digo que es muy deudora de Cube esta cinta, porque es que la copian los elementos más básicos. Por eso para mí me pareció, con el tema del color y la luz, a la película pues Enterrado con Ryan Reynolds, y en espíritu con el tema de pruebas y estar encerrado y tal, pues a Cube. Ahora, esta película se acerca a la grandeza de Cube, en mi opinión no. El guión de Cube es bastante más interesante, juega mejor con la mente del espectador, y es verdad que el final es demasiado abierto y a la gente no le suele gustar mucho, pero vaya, tampoco es que el final de esta película sea lo más clarificador y expositivo posible. Digo, tampoco es que lo necesite, tampoco es que eso sea imperativo para que una película funcione o sea buena dentro de las características de este tipo de producciones, pero vaya, seguro que incluso en su cierta ambigüedad no satisfará a todo el mundo, ¿no? Es decir, cuando uno ve una película de este tipo, ya sabe que o se va a encontrar una explicación súper trabajada, compleja, retorcida, interesante, o
a falta de talento, pues tiraremos por la clásica, era una metáfora. Y desgraciadamente el tubo se queda en lo segundo. Y bueno, a ver, la metáfora puede estar bien, pero te la estás jugando a hacerla de, venga, sí, es que me gusta dejarlo a la interpretación del espectador. Acá no tenía ni puta idea de cómo terminar esto, ¿no? Entonces, es a mí la sensación que me da con el tubo. Entonces, puesta en escena muy bien, el apartado visual con el tema del brazalete muy bien, la actriz protagonista muy bien, y vaya, una película que se nota que con 4 chavos pues la han sacado adelante y está fantástico, además con un juego de ambientes muy, muy guapo, las pruebas son creativas, pero llega un punto ya a la mitad que la película se vuelve un poquito repetitiva y no sabes muy bien por dónde va a tirar, le falta un poquito de gancho para terminar de conectar con el desenlace. En general no digo que la película me haya disgustado, pero yo creo que le faltaban elementos para tener la fuerza suficiente, no sabe gestionar quizá la tensión correctamente todo el tiempo, es decir, una ambientación de 10, unas trampas muy buenas, pero le falla la narrativa, demasiadas cosas que quedan en el aire porque sí, y bueno, hay elementos en la película que parece que simplemente los han metido para que parezcan creepies y ya está, sin ningún tipo de razonamiento detrás, y eso es lo que a mí me ha irritado un poco. Pero bueno, la verdad es que por lo menos de esta película pues podemos decir que es creativa, que tiene arrojo, que no se ha, digamos, acobardado por su escueto presupuesto o por el hecho de que sea irremediablemente comparable con Cube. Y bueno, entre el homenaje y el plagio pues tenemos el tubo y la película está bien, pero simplemente bien, una película que le podríamos poner un 5, 5,5, un 6 si estás muy generoso y quieres ser muy benévolo, y a lo mejor si te pilla un poco reflexivo ese día pues le das un 6, pero es una película que no da para mucho más, no es para suspenderla porque la verdad es que gestiona bastante bien todos sus elementos en general, pero no está como para ponerle más nota porque no acaba de gestionarlo lo suficientemente bien, así que se queda en un aprobaico raspado y bueno, como una curiosidad cinéfila de nicho más. Es decir, una película que estoy seguro que no será de culto porque no llega ni siquiera al nivel requerido para ello, pero que bueno, quedará como una especie de thriller con algunos momentos de tensión interesantes, aunque al final el sabor de boca pues sea un poquito amargo. Bien, ahora en spoilers comentar que bueno, no hace falta ser un genio para descifrar de qué va el rollo de la película, y es casi que sumar 2 más 2. A ver, en Cube, cuando terminaba la película, pues tenías varias explicaciones o interpretaciones que podías dar, pero yo creo que por la que más me he decantado siempre es de que la propia Cube es una metáfora de la propia vida, ¿no? Y al final el ser más puro e inocente, que era el tipo que tenía autismo, pues era el único que se salvaba y llegaba a ese final, a esa luz que no veíamos nunca qué era, no sabíamos qué era, pero en eso mismo pues Cube tenía su gracia, es decir, que esa luz era lo que para cada persona es lo que hay después de la vida. Para algunos es el cielo, para algunos es la nada, para algunos es la reencarnación. Entonces, bueno, la fórmula de Cube permitía hacer esas elucubraciones. Ahora, en el caso del tubo yo creo que se han quedado demasiado en el rollo, jaja, escalera de Jacob, era todo un purgatorio, jaja, te troleé. Y me resulta un poco flácido lo de esta película porque primero que te intentan despistar muy estúpidamente, o sea, de verdad tienes que ser muy innovativo en el cine para que te pille con la guardia baja eso. Al principio con la escena introductoria, es decir, vemos a la protagonista que está tirada en medio de la carretera, al parecer se quiere suicidar, quiere que le pase un coche por encima. Luego veremos que es porque siente mucha culpa, porque su hija murió y quiere volver a reunirse con ella. Y bueno, al final como que no acaba de tener valor para hacerlo y se quita de la carretera. Y entonces para un tipo que va con un coche, que es Adam, el otro único personaje que veremos en la película que interactúa con la protagonista. Y este la recoge, ¿no? Ella dice, bueno, hace ver que está haciendo autostop. Y bueno, muy convenientemente en la radio se anuncia de que hay un pirado por ahí matando gente y oh, casualidad, dicen, tiene un tatuaje de una cruz cristiana en la mano derecha, y ella mira y oh, tiene el tatuaje. Así que empiezan a pelear, a forcejear y ella queda aturdida y bueno, después despierta ya en el tubo, ¿no? El escenario principal de la película donde suceden el 85-90% de los eventos. Y no sé si hicieron eso como queriéndote despistar con el hecho de, oh, es él el que le ha hecho eso, ¿no? Pero
vamos, es que ya con el mensaje de la radio ya ves que no hay ninguna sorpresa cuando luego ella se encuentra a Adam, porque lo que dicen en la radio es se ha encontrado unos cuerpos y no sé qué, y es como de, ¿y ese tío por qué iba a tener medios y recursos para meter gente en ese pedazo de instalación y luego no sería lo más mínimamente eficiente para deshacerse de los cuerpos? O sea, es que no te pueden pillar por ahí de ninguna manera, aunque tengas un poquito de vista ya te lo hueles, que simplemente es una especie de pretexto para despistar. Entonces, esto es como si el mago falla en despistarte y descubres dónde está la trampa de su truco de magia, ¿no? Es un poco decepcionante, pero la película parece que no llegaba mucho más. Y bueno, luego vemos que ella está en la instalación, empieza a pasar las pruebas, empieza a ver cómo funcionan los mecanismos. Y bueno, la película también adquiere una especie de tono videojueguil, ¿no? Como homenaje a los videojuegos, porque digamos que ella completa la ruta, pero como no la completa a tiempo, pum, se duerme, la duermen, y luego vuelve a empezar en el punto de partida teniendo que repetirlo todo, ¿no? Es un poco como que te da esta lección de ensayo y error, como si fuera un videojuego, ¿no? Con el que tienes que morir para saber cómo superar el siguiente villano, obstáculo, prueba, ¿no? Es decir, este juego de aprender de los errores, ¿no? De aprender mientras fracasas. Y bueno, luego se encuentra Adam, vence a Adam y ahí vemos que pues él evidentemente no era el culpable. Y luego aparece esa cosa, ese ente que no sabemos muy bien qué es, que es como una especie de cráneo podrido con un casco, que bueno, te hace pensar en que los que le han metido ahí son alienígenas. Y bueno, es como un puto checkpoint de un videojuego, ¿no? Aparece alguien y te cura. Y vamos, no sé si lo del tubo iba por las propias instalaciones o por la criatura, porque en realidad el tubo no es un tubo es cilíndrico, tendría una forma circular, ovalada. No, son como una especie de hexágonos o octágonos los túneles, ¿no? Con líneas rectas a los bordes. El único tubo que yo veo en la película es o el del brazalete o el que le sale por las fauces a esa cosa que haya la cura, ¿no? Esa cosa que se conecta con su ombligo, como si fuera una especie de cordón umbilical. Esto yo creo que simplemente es así por ser creepy, por dar mal rollito y ya está, no tiene ninguna explicación de por qué. Y nada, la tipa simplemente va superando las pruebas y digamos que descubre como el truquito para salir del laberinto, también muy parecido a lo de Cube que hacían cálculos, ¿no? Que si los números primos, que si no sé qué, ¿no? Y cómo iban anotando todo ahí en las partes de hierro de los túneles de conexión con los botones del uniforme. Pues aquí es como que lo traían en la muñeca, pero tienen que quitarse el brazalete y la única forma de quitárselo es ir a la prueba donde hay una especie de tanque de ácido y deshacer el brazalete para ver, ¿no? Y claro, eso solo lo podrías saber si previamente fracasas en el recorrido, ¿no? Es decir, es como que las pruebas intencionalmente las tienes que perder en cierto punto para volver a empezar y saber cómo seguir. Por eso digo que es muy parecido a un videojuego o de homenaje a videojuegos lo de esta película. Y llega la prueba final en la que pues ella ve a esa especie de proyección de su hija y tiene dos caminos que seguir. El derecho, que según su mapa que tiene tatuado pues es el correcto, y el izquierdo, que lleva la penumbra, pero de ahí sale su hija, ¿no? Y su hija le dice que vaya con ella. Entonces ella dice que no, la hija le dice que está orgullosa de ella y ella escapa por el último túnel. Por cierto, el detallito de las cuchillas y cortarle el pie, me cago en su puta madre, que grima. Pues es una de las escenas impactantes y buenas de la película, sin necesidad de que sea una cinta gore. Vamos, se te queda aquí, como cae la cuchilla y se le queda el pie ahí fileteado, pero solo la puntica y los dedos. Hijo de puta el director, ¿eh? Y bueno, luego ella se desmaya y aparece en esa especie de mundo espacial con la hija y es su premio. Entonces, a ver, 2 más 2. El tubo es una metáfora de la propia vida, ¿vale? Como esa específica explicación de Cube o interpretación que se podía dar de Cube. Y bueno, pues así es la vida, tienes que pasar bastantes pruebas, tienes que enfrentarte a otras personas, ¿no? En ese caso, pues pelea con Adam. A veces solo te podrás salvar tú, vas a tener que sí o sí pasar por encima de alguien. Cuando ya hayas pasado una prueba y la sepas superar, cuando te vuelva a aparecer una prueba igual o similar, pues ya la sabrás pasar sin demasiadas complicaciones. Y bueno, básicamente ese monstruo que la persigue, yo pensaba que era Adam, ¿no? Porque si os fijáis le falta un brazo y es el brazo que
se corta a Adam cuando está peleando con ella y se cierra la puerta esa transparente y le amputa uno, ¿no? Y como luego le echan fuego y lo queman vivo, yo digo, bueno, es Adam, ¿no? Le falta un brazo y está todo quemado. ¿Por qué hace esos ruidos y la persigue a ella y tal? No lo sé. Pero, bueno, parece ser que es un monstruo que representa su propia culpa, ¿no? Su propia culpa de haber dejado morir a su hija y no haber estado ahí para ella, ¿no? Sintetizado en la forma de Adam destruido porque patata, ¿no? O porque se siente culpable de haber tenido que pelear con él y haberlo dejado morir a pesar de que sabía que era un asesino hijo de puta y que la iba a matar sin piedad. Pero bueno, podemos hacer un paralelismo entre la culpa de haber matado al tipo, de haberlo dejado morir de esa forma tan horrible, y la culpa de haber perdido a la hija y no haber estado ahí para ella. No lo sé, eso tampoco se molestan mucho en explicarlo o hacerlo parecer con un mínimo de lógica. Y bueno, está ese pasillo donde ella ve sus recuerdos de su vida, ese pasillo blanco que pueden simbolizar los recuerdos de la vida que siempre vamos a tener, esos momentos claves que recordaremos día tras día en nuestra existencia, buenos y malos. Y luego ya la escena que ya no entiendo qué pinta ahí es la que llega a una especie de pasillo que está todo cubierto como de una membrana, como si estuviera en el intestino de algo, y al otro lado de la membrana hay unos seres y son espantosos y horripilantes, pero al parecer a ella le dan como que mucha ternura, es tan poético lo que estoy viviendo, y es como de, no hija, es horrible, deja de hacer el imbécil y sal de ahí, ¿no? Deja de actuar de esa manera tan siniestra, que me estás dando más miedo tú que las cosas que hay al otro lado. Y eso no entiendo muy bien qué puta metáfora es. Claro, si aceptáramos la explicación más terrenal, pensaría, vale, son alienígenas, ¿no? No entiendo qué pinta esa estructura orgánica, membranosa ahí, que me recuerda a Devil May Cry o a los juegos de Quake, pero bueno, ahí está. O a Doom, es el infierno, no lo sé, no tengo ni puta idea. Porque si es tangible, o sea, si buscamos la versión realista, pues pueden ser alienígenas que la han metido ahí, pero si vamos a la metáfora, pues no lo entiendo, no entiendo qué metáfora es eso, de qué es metáfora eso, pero bueno. Y bueno, la teoría de que pueden ser alienígenas, yo la veo, porque al final esa especie de cráneo que aparece ahí, que tiene esa tecnología, pues parece un poco alienígena al fin y al cabo. Y bueno, le dan la opción de suicidarse, ¿no? De la eutanasia, cuando ella dice, ya no puedo más, y ese cráneo flotante le va a inyectar, pues, algo que la va a matar, entendemos, pero dice no, ¿no? Entonces, como esa metáfora de que se quería suicidar, pero no tiene valor, pero al final ella demuestra que quiere seguir viviendo, y cuando llega al final con la hija, pues está claro, ¿no? Es decir, una elección es seguir viviendo y la otra es irse con su hija a la muerte, es decir, el suicidio, ¿no? Que es lo que quería solo por volver a ver a la hija, es como la última prueba, la prueba de fuego, y ella ahí se da cuenta de que no, que ella tiene que seguir viviendo, que ella tiene que seguir su camino, y por eso la hija le dice, estoy orgullosa de ti. Entonces, bueno, sigue por el otro túnel, y es cuando llega a las cuchillas, y no sé de qué es metáfora eso, pero bueno, es como una prueba de fuego de la desesperanza, ¿no? Es decir, la última cuchilla es imposible saltarla sin que te toque, sin que te corte, y entonces aún así ella tiene fe, aún así ella, por llegar al final, a la salvación, cruza, aunque signifique salir herida, y bueno, vemos que cuando llega a la salida, no era una salida, era una pantalla, era una especie de simulación del cielo, y bueno, vemos ahí que ella está como que desesperanzada, ¿por qué me has hecho esto? ¿No? Como cuando uno maldice la vida después de sufrir mucho, y de repente es como que abducida, ¿no? Es como si fuera levantada a los cielos, ¿no? En esa metáfora de que se va al Edén y aparece en un planeta idílico. También está su hija, su pie está bien, y digamos que eso es el paraíso, ¿no? Es el Edén donde está con lo que quería estar, que era el espíritu de su hija, como su hija que tiene 9 años, ¿no? Pero a la vez nos enseñan que ese planeta parece una especie de planeta de otro lugar, de otra galaxia, porque no es la Tierra, ni el paisaje es la Tierra, ni lo que se ve, que son otros planetas que están prácticamente pegados, es posible que se vea en la Tierra, que por cierto, no sé si esta gente sabe un poquitito de física, pero vamos, es imposible que haya dos planetas tan pegados el uno al otro, provocaría una colisión sí o sí, pero bueno, por algo la Luna está a cierta distancia de la Tierra
gira que te gira, ¿no? Atrapada en el rayo gravitatorio de la Tierra, en el campo gravitatorio de la Tierra. Pero vamos, un planeta tan grande, digamos del tamaño de Venus, pegaba a Saturno, vamos, inmediatamente chocarían, atraídos mutuamente, ¿no? Por sus campos gravitatorios. Pero bueno, que queda muy guay y queda muy chupi chupi, ¿no? En la película, y lo vamos a meter, y es como de ya está, o sea, y era el purgatorio y eso es el Edén. Y yo luego pensé, joder, pues que Edén más aburrido, ¿no? No hay nada, no hay nada, solo está la hija, joder, pues qué eternidad. Es una idea que a mí me irrita, pero no por la película, sino por en sí. Yo siempre que pienso, cuando se dice en la religión cristiana, no, está el Edén, la vida eterna, yo pienso, pues qué puto coñazo. O sea, si es que realmente nuestra forma de pensar y el valor que tiene la vida y el valor que tiene existir es porque se va a terminar, porque es finita. Pero si no lo es, si fueras inmortal, acabarías como el Doctor Manhattan en Watchmen. Yo creo que te volvería algo tremendamente inocuo, contemplativo, sin ningún tipo de motivación. La vida no tendría... Entonces yo el Edén no lo veo como algo bueno, lo veo como una puta condena eterna, no hay descanso. No, que hay placeres y están tus seres queridos. Vale, pero la idea de la eternidad a mí me abruma. Pero bueno, ese es el final de la película. Entonces, creo que no han sabido jugar bien en la ambigüedad y el punto medio, que es lo que Cube sí conseguía. Porque ahí te echaban cábalas. No, esto es una empresa que lo ha hecho, uno trabajaba para ellos, el otro dice, no, esto es el gobierno, no, estos son unos multimillonarios que nos han metido aquí para disfrutar con nuestro sufrimiento, el otro dice, no, son alienígenas, el otro dice, pues será un purgatorio. Entonces, todas estas explicaciones tenían cierto punto de validez en el sentido de que la película no era lo suficientemente específica o clara respecto a ninguna de las explicaciones y lo podía dejar todo en aras del espectador, de que cada uno hiciese su propia interpretación y de que era esa luz al final. Pero aquí no, o sea, aquí o son alienígenas o es un puto purgatorio y el viaje al Edén. Y como al hacer el planeta espacial y la cabeza esa y toda esa mierda, pues no lo entiendo. O sea, aquí hay simbolismos que yo no he sabido ver y creo que nadie ha sabido ver. Y perdóname que os diga, pero cuando en una película las cosas no se entienden por deducción, aunque tengas que rebanarte los sesos y tiene que venir el director a explicarlo, es que no ha hecho bien su trabajo. Pero bueno, por eso digo, una película que podría haber sido de notable, a pesar de ser un thriller con buenos momentos de tensión, pues se queda en un raspado. Pero en fin. Vale, era el Edén o eran alienígenas, ¿no? Yo hubiera preferido que se decantaran porque eran alienígenas y que el típico tópico cliché de la abducción alienígena de que experimentan con nosotros, pues fuera eso, que meten a los humanos en una especie de ratonera, de hámster, ¿no? Como si fueran estos laboratorios donde se meten las ratitas en laberintos para ver qué hacen y fuera algo parecido, ¿no? Que hablaran de la futilidad de la existencia humana, ¿no? De lo insignificantes que somos para otras razas alienígenas superiores, ¿no? Que para ellos seríamos como hormigas. Tú con una hormiga no te molestas en ir y en intentar comunicarte con ella porque su nivel de inteligencia es tan insignificante comparado con el tuyo que te parece algo completamente irrelevante, completamente prescindible. Matarla, pisar a varias hormigas, no tiene para ti ningún efecto. Son completamente diminutas a tu lado. Pues en vez de jugar con esa idea, no, la metáfora del Edén y tal. Para mí una decepción. Podrían haber hecho una peli de alienígenas muy guapa y exponer a los humanos como verdaderas sobras del universo, pero han tirado por algo muy típico y muy básico, en mi opinión, en el ideario occidental. Pero bueno, en fin, si os ha gustado la reseña, ya sabéis, darle like, compartir el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho y podéis apoyar al canal en Patreon, en la comunidad de miembros de YouTube o con PayPal. Tenéis los enlaces y los botones aquí abajo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.